Buen día, es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes para hablar sobre otro tema muy importante, en esta oportunidad el módulo 5 del manejo preventivo y la prevención de accidentes, que aborda el tema principios técnicos de conducción preventiva. A nombre del área de entrenamiento de MUR, les damos la cordial bienvenida a esta quinta presentación, confiando pues en que la información sea de gran valor y genere ese espacio de reflexión y aprendizaje que todos estamos esperando con esta capacitación. Comencemos. La conducción preventiva es una filosofía que busca minimizar riesgos en la vía mediante la aplicación de técnicas especializadas que permitan anticipar situaciones de peligro y reaccionar de manera eficaz. Esta práctica se basa pues en la observación constante, la evaluación del entorno y la ejecución de maniobras seguras con base en toda su experiencia y en los principios técnicos sólidos que rigen el manejo preventivo. En este módulo profundizaremos en los principios técnicos de la conducción preventiva, incluyendo estrategias de anticipación, toma de decisiones seguras, control de distancias de frenado, manejo en pendientes y reacciones ante emergencias en carreteras. Además, se abordará la influencia de factores externos como el clima, el estado de la vía y el comportamiento de otros conductores, así como la importancia del mantenimiento preventivo de su vehículo para garantizar un desempeño óptimo en la carretera. Bien, técnicas de anticipación y toma de decisiones seguras. ¿Qué entendemos por anticipación en la conducción? La anticipación en la conducción implica pues prever posibles riesgos, antes de que estos ocurran, de tal manera que podamos reaccionar de manera oportuna y eficaz. Y para lograrlo, los conductores obviamente tienen que desarrollar una observación continua, bastante analítica y previsoria de su entorno vial, lo que les permite pues interpretar señales, comportamientos y condiciones de la vía con mucha antelación. La conducción anticipativa, señores, es una técnica avanzada que permite a los conductores prever situaciones de riesgo y reaccionar con suficiente tiempo para evitar accidentes. Para aplicarla correctamente es fundamental dominar ciertos elementos clave que optimizan la seguridad y la eficiencia durante la conducción, sobre todo de vehículos pesados. Entonces, ¿cuáles son esos elementos? Uno puede ser la lectura del tráfico. Tiene la capacidad de analizar continuamente el entorno vial para detectar posibles riesgos antes de que se conviertan en una amenaza. Y aquí tendría que seguir algunos puntos claves, algunos aspectos bastante claves que lo puedan ayudar en este sentido. Ejemplo, observar el comportamiento de los demás conductores de manera continua. Muchas veces se dan cambios bruscos de carril, frenazos repentinos, señales de distracción, movimientos inesperados. Entonces, si observa este tipo de situaciones, entonces el conductor estará mucho más alerta y podrá anticiparse a alguna situación. ¿Qué más? Podría identificar algunos patrones del tráfico y zonas de alta congestión y tomar también sus previsiones. Monitorear la velocidad y dirección de los vehículos circundantes, cómo están conduciendo. Prestar atención a peatones, ciclistas, motociclistas y otro tipo de factores que podrían invadir la vía, sobre todo en entornos urbanos. Otro aspecto que tendría que tener en cuenta son la evaluación de riesgos. Cada maniobra que el conductor hace debe estar precedida por un análisis de los posibles riesgos asociados. Entonces, ¿qué cosa evalúa aquí? Condiciones climáticas, por ejemplo, para comenzar. Está lloviendo, o hay neblina, o hay nieve, o hay mucho polvo, o el estado de la vía, cómo se encuentra, tal vez hay muchos baches, son curvas cerradas, hay pendientes pronunciadas, la carpeta no está en buen estado, está muy resbaladiza, es arcillosa, etc. Y también el estado del vehículo, punto clave. Creo que lo estamos repitiendo en todos los módulos y lo vamos a seguir haciendo hasta que el conductor lo pueda interiorizar, revisar. Antes de partir su equipo, hacer una inspección previa
de los frenos, de los neumáticos, de todos los fluidos, las luces en la cabina, etc. Y otro factor que debe tener en cuenta también es el tipo de carga que está transportando. Está llevando líquidos, carga suelta, carga ancha, extra ancha, peso excesivo, carga dinámica. ¿Qué tipo de carga? Igualmente, otro aspecto clave podría ser usar puntos de escape. Un conductor anticipativo siempre debe identificar posibles rutas de escape en caso de emergencia. Mantener siempre un margen de maniobra lateral y sobre todo frontal para evitar cualquier tipo de colisiones. Identificar, mientras va conduciendo, siempre algunas rampas de emergencia que podría utilizar en caso de emergencia, valga la redundancia, en descensos prolongados. Y de preferencia, pues no quedarse atrapado entre vehículos grandes, sobre todo en intersecciones o zonas de alto tráfico. Otro aspecto clave que tiene que controlar el conductor dentro de los elementos de la conducción anticipativa es la velocidad. Ajustar la velocidad según el entorno y la carga transportada. Esto es esencial para una conducción segura. Recuerde, señor conductor. Entonces la velocidad tiene que ser adecuada según las condiciones de la vía, ya lo hemos dicho, las condiciones del clima, evitar aceleraciones bruscas, frenados bruscos, respetar los límites de velocidad, sobre todo en curvas, pendientes, en velocidades. Y si es que está en descensos muy prolongados, utilizar pues el freno de motor y el retardador. De la misma forma tiene que prevenir distractores, que ya hemos comentado también, minimizar el uso de dispositivos electrónicos y otras distracciones que pueden afectar la capacidad de respuesta de usted mientras está conduciendo. Entonces recuerde que la conducción anticipativa es una habilidad clave para minimizar riesgos en la carretera. Esto pues implica no solo observar lo que ocurre en su entorno, sino también analizar constantemente las posibles amenazas y tomar decisiones proactivas y preventivas. La distancia de frenado es el espacio que recorre un vehículo desde que el conductor pisa el freno hasta que se detiene completamente. En la conducción de vehículos pesados, esta distancia puede variar significativamente debido a múltiples factores. Y una comprensión profunda de estos elementos es crucial pues, para prevenir accidentes y optimizar la seguridad en carretera. Entonces, ¿cuáles son los factores que afectan la distancia de frenado? Uno de ellos, la velocidad del vehículo. Miren, ¿cuántas veces tocamos la velocidad del vehículo, estimado conductor? A mayor velocidad, mayor será la distancia de frenado. El incremento de velocidad, recuerde, aumenta exponencialmente la distancia que recorre un vehículo antes de detenerse. Por ejemplo, si se duplica la velocidad, la distancia de frenado se cuadruplica debido a la relación física que existe entre la energía cinética y la velocidad. Ejemplo, un camión que circula a 30 km por hora requiere aproximadamente 25 metros para detenerse en condiciones óptimas. Pero si ese mismo camión viaja a 60 km por hora, necesita cerca de 100 metros para detenerse en esas mismas condiciones. Otro de los factores es el peso y carga del vehículo. Ya recuerde que cuanto mayor sea la carga, mayor también será la distancia de frenado. Un vehículo cargado tiene mayor inercia y por lo tanto obviamente necesita más espacio para detenerse. Además, la distribución inadecuada de la carga puede afectar pues, la estabilidad y la eficacia del frenado. Ejemplo, un camión cisterna con líquido en movimiento puede aumentar la distancia de frenado debido a los desplazamientos de la carga. Otro factor que afecta la distancia de frenado es el estado del sistema de freno. Es importante que haya un buen mantenimiento de los frenos y esto es clave, esto es fundamental para reducir la distancia de frenado. Si es que hay desgaste en los discos, tambores, pastillas, esto afecta la eficiencia de frenado, aumentando pues, el tiempo necesario para detenerse. Por tanto, tiene que haber una revisión constante, una revisión periódica del sistema de frenos, utilizar correctamente el freno de motor, el retardador en pendientes, evitar frenadas bruscas para reducir el desgaste.
Otro factor que podríamos considerar también son las condiciones de la vía. El estado y tipo de superficie influyen en la distancia de frenado. Tenemos que saber que la adherencia entre los neumáticos y la superficie de la carretera es determinante para una frenada eficiente. A ver, enumeremos algunas condiciones que pueden afectar negativamente la distancia de frenado. Ejemplo, una superficie seca versus mojada. En pavimento seco la fricción es mayor, permitiendo una frenada más efectiva. Sin embargo, en carreteras mojadas la distancia de frenado puede duplicarse o triplicarse inclusive debido a la reducción de adherencia. Otra condición que podría afectar negativamente la distancia de frenado es el hielo y la nieve, ya lo habíamos dicho en nuestro capítulo anterior, sin embargo lo recordamos, puesto que las superficies congeladas pueden multiplicar hasta por 10 distancias de frenado en comparación con el pavimento seco. De la misma forma podemos tener la grava y la tierra suelta, la tierra arcillosa, los cuales también disminuyen la tracción, lo que puede hacer que el vehículo derrape o pierda estabilidad al frenar. Pendientes en descenso, ¿ya? Sobre todo si es que son muy pronunciadas, aumentan la distancia también de frenado, porque la gravedad en este caso está impulsando el vehículo hacia adelante. Por tanto, usted constantemente tiene que estar ajustando la velocidad según el estado del camino. Evitar frenazos bruscos, esto tiene que aplicarlo constantemente el operador profesional, sobre todo si está en superficies resbaladizas, y aplicar técnicas de frenado progresivo. De la misma forma tenemos el estado y tipo de neumáticos. Los neumáticos en mal estado afectan drásticamente también la frenada. Y en este caso habría que voltear nuestra mirada hacia el desgaste del dibujo o la cocada, como se suele conocer en el argot popular. Entonces, un neumático desgastado pierde tracción, especialmente en condiciones de lluvia, donde el riesgo de hidroplaneo se va a incrementar. La presión tiene mucho que ver también, si es que esta es incorrecta. Si es muy baja, incrementa la fricción y el consumo de combustible, mientras que una presión muy alta reduce la adherencia, ¿no? Aumentando también la distancia de frenado. Tipos de neumáticos. Existen neumáticos diseñados para diferentes condiciones climáticas. Pueden ser neumáticos de invierno, neumáticos de lluvia, de carga pesada, etc. Y su uso adecuado mejora la frenada. Entonces, algunas medidas preventivas que usted puede tener en cuenta son verificar regularmente la presión y el estado de los neumáticos, utilizar neumáticos adecuados para cada tipo de vía y clima de ser posible, mantener una profundidad de dibujo, la cocada, repetimos, según las normas vigentes. Otro de los factores que afectan la distancia de frenado es el tiempo de reacción del conductor. El tiempo que tarda el conductor en pisar el freno tras percibir un peligro es clave en la distancia total de detención. El tiempo de reacción promedio es de 0.75 a 1.5 segundos, pero puede aumentar, ya lo hemos dicho anteriormente, porque el conductor estuvo fatigado, estuvo distraído o porque consumió algunas sustancias, peor aún de repente alcohol, o está usando algunos dispositivos de entretenimiento, está utilizando el celular, está en el WhatsApp. Entonces eso de alguna manera puede afectar, puede retardar la reacción del conductor, ¿no? Ejemplo, si un conductor reacciona en 1.5 segundos y está viajando a 60 km por hora, en ese tiempo habrá recorrido 37.5 metros sin siquiera haber frenado. Entonces, ¿qué cosa es lo que usted debe hacer como conductor preventivo, como conductor profesional? Mantenerse atento al camino y anticiparse siempre a las situaciones de riesgo, evitar distracciones, pero recuérdenlo, ya hemos hablado de cuáles son los elementos distractores dentro de su vehículo, y también evitar la fatiga, también lo hemos dicho cómo usted lo va a evitar. Recuerde hacer su calistenia a cada 2 horas de conducción, ejemplo, aplicar la conducción preventiva para reducir ese tiempo de respuesta. Entonces, estimados conductores, la distancia de frenado no depende solo de la fuerza con la que usted pisa el pedal de freno, sino de una combinación de factores mecánicos, ambientales y humanos que acabamos de revisar. Por tanto, aplicando buenas prácticas como el mantenimiento adecuado del vehículo, la correcta gestión por parte de usted de la velocidad y la conducción anticipativa, se puede reducir significativamente los riesgos en carretera y, como lo mencionamos anteriormente, llegar sano y salvo a su destino.
La distancia de seguimiento es el espacio que debe mantenerse entre un vehículo y el que circula adelante para evitar colisiones en caso de frenado repentino. Este es un elemento clave de la conducción preventiva, ya que proporciona el tiempo necesario para reaccionar si es que hubiese algún tipo de imprevistos y se pueda frenar de manera segura. ¿Por qué es importante mantener una correcta distancia de seguimiento? Porque te ayuda a evitar accidentes por alcance y mejora la fluidez del tráfico, por ejemplo. Entonces, se te permite una reacción oportuna en caso de que el vehículo delantero frene de manera brusca. ¿Cuántas veces, señores, en la Panamericana, en la carretera, en la ciudad, nos hemos encontrado con este tipo de situaciones? Frena el vehículo delantero y el que va detrás termina empotrándose. Entonces, recuerde que mantener esa distancia adecuada a usted le va a permitir tener una reacción oportuna. De la misma forma, también reduce la probabilidad de colisiones en condiciones adversas, ¿no? Como lluvia, como neblina o carreteras resbaladizas. Disminuye el estrés del conductor, ya que brinda un margen de maniobra más amplio y más seguro. ¿Y qué factores afectan la distancia de seguimiento? 1. La velocidad del vehículo. Miren cómo juega un papel importante la velocidad del vehículo, la velocidad en la que usted está desplazando la máquina. Recuerde que a mayor velocidad, mayor debe ser la distancia de seguimiento. Esto se debe a que el tiempo de reacción del conductor sigue siendo el mismo, pero la distancia recorrida antes de frenar es mayor. Porque también la inercia del vehículo aumenta, especialmente en camiones pesados. Un incremento del 50% de la velocidad, ya lo hemos dicho, puede duplicar la distancia necesaria para detenerse por completo. Otro factor que afecta a la distancia de seguimiento es la condición climática del camino. En este caso, la lluvia, por ejemplo, reduce la adherencia y aumenta la distancia de frenado en un 50%. La niebla limita la visibilidad y retrasa el tiempo de reacción. El hielo, la nieve, hacen que la distancia de frenado, como lo dijimos, se multiplica hasta por 10 veces, ¿no? En comparación con una carretera seca. Caminos de tierra, caminos arcillosos o de grava, disminuyen la estabilidad y aumentan el riesgo de derrame. ¿Y qué acciones preventivas toma usted como conductor profesional? En condiciones adversas, duplique o triplique inclusive la distancia de seguimiento. Los camiones y vehículos de carga, como los que usted conduce, requieren una mayor distancia de seguimiento que los autos o los vehículos livianos. Un camión con carga completa necesita hasta el doble de distancia para detenerse en comparación con un vehículo vacío. Y los vehículos articulados, los remolques, trailers, semi-trailers, tienen una mayor inercia y pueden tardar más en detenerse completamente. Entonces, usted debe recordar que existe una técnica para mantener una distancia segura. Esa técnica se llama la regla de los 3 segundos, que es un método bastante práctico para calcular la distancia de seguimiento en condiciones normales. ¿Cómo lo aplica? Selecciona un punto fijo en la carretera, puede ser un poste, puede ser una señal de tránsito, una marca del pavimento, un árbol, qué sé yo. Y cuando el vehículo que lo antecede pasa por ese punto, usted empieza a contar 1101, 1102, 1103. Habrán transcurrido 3 segundos y si es que usted alcanza el punto de referencia antes de terminar la cuenta, significa que la distancia de seguimiento es insuficiente y se debe reducir la velocidad. Ahora, esa distancia de seguimiento usted tiene que ir ajustándola según las condiciones que se vayan dando. En lluvia ligera, póngale 4 segundos. Si hay niebla o está la carretera mojada, póngale 6 segundos. Si está de noche, igualmente, hielo, nieve, póngale 10, 12, 15 segundos. Pero tome todas sus precauciones. Ese es el conductor preventivo. Ahora, tiene que haber una adaptación de la distancia en pendientes, porque en descensos prolongados la distancia del seguimiento debe aumentar debido a la inercia del vehículo. Usar el freno del motor para evitar el sobrecalentamiento de los frenos de servicio. Mantener una velocidad controlada para reducir el esfuerzo de frenado. No frenar de manera abrupta, brusca, ya que podría generar pérdida de control o sobrecalentamiento. ¿Y cuáles son las consecuencias de una mala distancia de seguimiento? Obviamente se incrementa
exponencialmente el riesgo de accidentes. Colisiones por alcance. Estas son una de las principales causas de accidentes en carretera. Frenazos bruscos innecesarios pueden generar un efecto en cadena y provocar múltiples colisiones. Esto seguro les suena conocido. Mayor desgaste de frenos y neumáticos. Recuerde, la conducción agresiva siempre reduce la vida útil de los componentes de la misma máquina que usted está conduciendo. Menor tiempo de reacción. Si el vehículo delantero realiza una maniobra inesperada, el riesgo de colisión es alto. Por tanto, estimado conductor, mantener una distancia segura siempre salva vidas. La distancia de seguimiento es un pilar fundamental en la conducción preventiva, recuerde esto. Así que debe estar ajustando la distancia en función de la velocidad, las condiciones climáticas, como lo hemos dicho, y el tipo de vehículo que usted está conduciendo. Esto es esencial para evitar accidentes y mejorar la seguridad en nuestras carreteras. Y aquí normalmente hay una regla de oro: nunca sigas a otro vehículo demasiado cerca. Mantener la distancia adecuada puede marcar la diferencia entre un viaje seguro y un evento no deseado. Los descensos en pendientes requieren técnicas de conducción adecuadas también para evitar pérdida de control, sobrecalentamiento de frenos y accidentes. Aquí, pequeñas recomendaciones como el uso del freno de motor, seleccionar una marcha baja para controlar la velocidad sin depender exclusivamente de los frenos. Velocidad controlada, reducir la velocidad antes de iniciar el descenso para evitar frenazos innecesarios. Frenado progresivo, aplicar los frenos de manera intermitente y moderada para evitar sobrecalentamiento. Distancia de seguridad, aumentar la distancia con otros vehículos para tener margen de reacción. Si es que hay curvas y giros pronunciados, usted tiene que reducir la velocidad antes de entrar en esas curvas para evitar derrames. Y hay algunos errores comunes a evitar, como son el frenar de manera continua, ya que esto genera fatiga térmica y reduce la eficacia del sistema de freno. Descender en punto muerto o en neutro, lo que elimina pues el control del motor sobre la velocidad. Otro de los errores comunes que debe evitar es usar marchas altas, lo que obliga a frenar más y aumenta el riesgo de sobrecalentamiento. Aquí también podríamos precisar una regla de oro que existe en el sector de la conducción, que dice: baja en la misma marcha que usarías para subir. Los ascensos en pendientes requieren una técnica adecuada también para evitar pérdida de tracción, sobrecalentamiento del motor y deslizamientos involuntarios. Principales recomendaciones: selección de marcha correcta, usar una marcha baja para mantener la potencia y evitar cambios innecesarios, Aceleración progresiva, lo cual pues implica aplicar el acelerador de forma gradual para evitar patinazos o pérdida de tracción. Mantener una distancia suficiente de seguridad o un espacio con otros vehículos para maniobras seguras. Uso del freno de servicio y embrague. Esto en paradas en pendiente, usted tiene que aplicar en primer lugar pues, el freno de servicio antes de soltar el embrague para evitar retrocesos involuntarios. Planificación del ascenso quiere decir pues, que usted tiene que evaluar la inclinación, el estado del camino, la carga, todos los factores que se le pueden presentar en contra antes de iniciar la subida. Y aquí también mencionamos algunos errores comunes que usted tiene que evitar. Por ejemplo, usar una marcha demasiado alta, lo que genera pérdida de potencia. O exceder la aceleración, lo que puede provocar patinaje de ruedas. También tiene que evitar detenerse innecesariamente, lo que dificulta pues retomar el movimiento en pendientes pronunciadas. Entonces, quisiéramos mencionar también aquí una regla de oro que dice: sube con potencia controlada y evita cambios bruscos en pleno ascenso. Transporte de carga dinámica. Los vehículos que transportan líquidos, granos o materiales sueltos enfrentan desafíos adicionales en términos de estabilidad y de conducción. El transporte de carga dinámica representa siempre un desafío para la estabilidad del vehículo,
ya que el contenido que se está transportando puede moverse dentro del contenedor, afectando el centro de gravedad y la maniobrabilidad. Entonces, ¿qué factores claves existen en la carga dinámica? Distribución del peso. En este caso, la carga tiene que estar equilibrada para evitar desplazamientos bruscos que pueden desestabilizar el vehículo. Centro de gravedad bajo. Quiere decir pues, que hay que cargar los objetos más pesados siempre en la parte inferior para mejorar la estabilidad del vehículo. Otro factor es el aseguramiento de la carga, que quiere decir que hay que utilizar amarres, barreras, divisiones, etcétera, etcétera, para minimizar los movimientos internos y que hayan desplazamientos peligrosos. Otro factor tendría que entender cuál es el efecto del líquido en las cisternas, por ejemplo. Entonces los líquidos pueden generar un efecto ola dentro del contenedor, desplazando el peso del vehículo de manera repentina, sobre todo en curvas o en momentos de frenada. ¿Y qué cosa tiene que hacer usted como conductor preventivo? Conducir suavemente. Entonces tiene que evitar aceleraciones, frenados, giros bruscos que podrían hacer que la carga se desplace. De la misma forma, tiene que ejercer una verificación constante, quiere decir inspeccionar la carga en cada parada o cuando tenga alguna duda, de tal manera que pueda asegurarse de que sigue bien sujeta y evitar el riesgo de inestabilidad. También tiene que ir adaptándose a las condiciones viales. Si es que es necesario reducir la velocidad en terrenos irregulares o con curvas o con pendientes o en todas las situaciones que ya anteriormente hemos mencionado. Y tener un manejo especializado para líquidos. Aquí tiene que aplicar, por ejemplo, técnicas como el frenado escalonado para minimizar el movimiento del fluido dentro del tanque, evitar exceso de carga o mala distribución, lo que puede generar vuelcos. También podríamos mencionar aquí una regla de oro que dice pues, que un vehículo con carga mal asegurada es un riesgo latente en la vía. La estabilidad comienza con una correcta distribución y sujeción de lo que está transportando. Identificación de puntos ciegos. Los puntos ciegos son zonas alrededor del vehículo donde la visibilidad del conductor es limitado o inexistente, lo que aumenta pues, el riesgo de colisiones. Estos puntos varían según el tipo del vehículo, pero en vehículos de carga y transporte pesado son significativamente más grandes, siempre. Entonces, ¿cuáles son los principales puntos ciegos de vehículos pesados? Punto ciego frontal, directamente delante del vehículo, especialmente si este es muy alto, donde peatones y vehículos pequeños pueden quedar ocultos. También tenemos los puntos ciegos laterales, que se ubican a los lados de la cabina y a lo largo del equipo. Aquí, ya sea un automóvil, una moto, una bicicleta, un motocar, puede quedar completamente invisible si es que circula muy cerca de su unidad. Y también está pues, el punto ciego trasero, debido a la falta de un retrovisor central, el conductor no puede ver lo que está justo detrás de su vehículo. ¿Y qué estrategias o qué cosa debe hacer el conductor preventivo para minimizar los riesgos con puntos ciegos? Ajuste correcto de espejos para asegurar que los retrovisores cubran la mayor área posible. Uso de cámaras y sensores, de ser posible, sistemas de asistencia que ayudan a detectar objetos en puntos ciegos. Maniobras con anticipación, señalizar cambios de carril con suficiente tiempo y realizar movimientos progresivos. Evitar permanencia en puntos ciegos. Si otro vehículo circula en un punto ciego, reducir la velocidad o adelantarlo con precaución. Uso del claxon en retroceso, advertir a peatones y conductores. Y en este caso, inclusive antes de retroceder, se debe cerciorarse de que el área donde va a desplazar el equipo se encuentre completamente libre y de preferencia ayudarse de otra persona, ayudarse de un vigía para que lo pueda soportar durante el retroceso. Y algunas maniobras seguras que usted debe seguir para evitar accidentes con puntos ciegos: cambio de carril seguro, verificar espejos, girar la cabeza y señalizar con antelación, tiros en intersecciones, abrir el giro con cuidado
y verificar la presencia de peatones o ciclistas. Retroceso con asistencia, siempre realizarlo con un ayudante o un observador, un vigía, y si es que se puede, pues utilizando cámaras de visión. Uso de frenos progresivos, evitar frenadas bruscas que pueden sorprender a otros conductores o usuarios de la vía. Aquí mencionaremos también una regla de oro, que si no puedes ver al conductor en sus espejos, él tampoco puede verte a ti. Pues bien, apreciados conductores, el dominio de los principios técnicos de conducción preventiva permite reducir drásticamente los riesgos en carretera. La aplicación de técnicas de anticipación, correcta gestión del frenado, identificación de puntos ciegos y reacciones adecuadas ante emergencias son habilidades fundamentales para garantizar la seguridad del conductor y de otros usuarios en la vía, para garantizar que usted pueda llegar sano y salvo a su destino, sano y salvo a su casa. Bien, esta ha sido nuestra presentación, este ha sido nuestro módulo de principios técnicos de la conducción preventiva. Muchísimas gracias por su atención.